Otra vez, ahora ya directamente y exclusivamente por Facebook. Esperamos que se transmita bien. Les digo, no sabemos qué es lo que haya pasado, pero bueno, pues ya estamos así transmitiendo y esperamos que salga bien, ¿verdad? Esto me da, debería darme coraje, enojo, porque curiosamente, sobre todo cuando tocamos temas de fe, donde se trata de que la gente logre, pues no sé, una mejor relación con Dios, pues resulta que empiezan a haber estos extraños errores, extrañas fallas en los sistemas. Ahorita estaba yo con la aplicación que normalmente uso y que ya habíamos normalizado, y por alguna razón, pues en apariencia todo estaba normal. Se estaba registrando el sonido, estaba registrando la música, todo muy bien. Sin embargo, quién sabe qué pasó. Entonces ya no aparecen aquí las imágenes, los logotipos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, esto no nos va a detener, vamos a continuar y vamos a tratar de sacar este tema adelante, aunque ya nos queda muy poco tiempo, pero vamos a hacerlo. Aquí estoy monitoreando en el celular, que se vea y se escuche. Pero bueno, vamos a entrar en tema para no perder tanto tiempo. Estuve ahorita una explicación, pues más que nada para saber si en algún momento por ahí alguien se conectaba ya. Habíamos hablado la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, no vamos a 2 semanas atrás, cuando iniciaba la cuaresma, que hay 3 pilares muy importantes que muchos personajes de la iglesia, como algunos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, varios santos, maestros de la iglesia, han hablado de la importancia de estos 3 pilares. Y me refiero a la oración, al ayuno y a la limosna. Hace 8 días hablamos de el ayuno, la importancia y la base del crecimiento espiritual con el ayuno. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la oración, ¿sí? La oración de alguna manera pues está
familiarizada ya con la cuaresma, igual que el ayuno. Quizá la que menos tiene fama o menos reconocimiento dentro de la cuaresma, pues es la limosna, que es la que veremos de aquí 8 días. Pero hoy vamos a hablar de lo que nos ocupa, que es la oración. Y durante todo este tiempo vamos a estar escuchando de estas 3 cosas: oración, ayuno y limosna. Y estamos habituados a pensar en ellas como en obras piadosas y buenas en todo cristiano, que todo cristiano debe realizar, sobre todo en este periodo. Y bueno, tal modo de pensar, pues sí, es correcto, pero no completo. La oración, la limosna, el ayuno, requieren ser comprendidos profundamente si queremos insertarlos a fondo en nuestra vida y considerarlos no simplemente como prácticas pasajeras que exigen de nosotros solamente en este momento cuaresmal, sino verlo como algo que exige de nosotros algo constante, permanente, que nos va transformando nuestra vida, ¿sí? Y no algo que momentáneamente nos va a exigir porque es cuaresma, ¿sí? No vamos a ayunar porque es cuaresma, no vamos a hacer oración nada más porque es cuaresma, o no vamos a ver por los demás porque es cuaresma, sino que la iglesia, Dios nos invita a través de la iglesia, de las enseñanzas de la iglesia, a que hagamos de esto una parte de nuestra vida. Y con tal modo de pensar no llegaremos todavía al verdadero sentido, a la verdadera fuerza de la oración. Vamos en ese camino. El ayuno y la limosna tienen en el proceso de la conversión de Dios y de nuestra madurez espiritual. Es decir, que el ayuno, la limosna y la oración, lo que van haciendo, como es la invitación general en la cuaresma, es la conversión hacia Dios, es voltear hacia Dios, ¿sí? Y esa es una parte fundamental de este ejercicio que hacemos en cuaresma. Que terminada la cuaresma, nosotros sigamos en ese proceso de hacer más oración, de tener más el hábito del ayuno, el ayuno como parte de ese desarrollo de crecimiento, no para bajar de peso, no con objetivos estéticos ni de salud, sino con crecimiento espiritual. Una y otra van unidas. Y vamos a ir madurando espiritualmente, convirtiéndonos a Dios, y esta conversión se va a realizar precisamente mediante la oración, como también mediante el ayuno y la limosna, ¿sí? Como les digo, entendidos adecuadamente, con ese sentido espiritual y ese desarrollo de esa conversión de nosotros hacia Dios. Quizá convenga decir que aquí no se trata solo de prácticas pasajeras, sino, vuelvo a insistir, de actitudes constantes que dan una forma duradera a nuestra conversión a Dios. Así es que, bueno, la cuaresma, como un tiempo litúrgico que dura solamente ciertos días, que son 40 días al año, ¿sí? Sin embargo, esta conversión hacia Dios no se encierra solamente en estos 40 días, sino que nos catapultan, esa es la idea, de que todo el año podamos tener esa fuerza, esa inercia de oración, de ayuno y de
ver por los demás, que nos ayudarán a esa conversión hacia Dios. Y hagan de cuenta, bueno, no sé si sepan, quizás sea un ejemplo malo, pero bueno, así como la rana no vuela. Bueno, hay unas ranas que, bueno, ninguna rana buena, pero hay por ahí algunas que dan unos saltos que parece que vuelan. Pero una rana, para llegar a un lugar muy lejos, va a dar saltos, ¿sí? Es como ya en cosas ficticias, como Superman. En su concepción original decían que él no volaba, sino que más bien eran saltos muy largos, como lo hace Hulk, ¿verdad? Bueno, perdón por la comparación, pero lo que quiero llegar es a esto. Igual como nosotros en esta vida, no vamos a poder volar en esa conversión a Dios, salvo algunos que otros sí. Pero esta cuaresma va a ser como un salto que nos lance a una oración constante, a un ayuno periódico, haciendo sacrificio y un ver por los demás. Por lo menos un salto que vaya de aquí a la próxima cuaresma. Y al caer en esa cuaresma ya venimos con esa inercia de la oración, de la conversión. Y entonces la próxima cuaresma, que nos vuelven a recordar eso, decir, tengo que volver a saltar. Y saltar más lejos, ¿sí? Y así, de salto en salto, en este tiempo litúrgico, en este calendario litúrgico, nos va ayudando a ser más cristianos, o mejores cristianos es la palabra correcta, la frase correcta, y nos va a ir acercando cada vez más a Dios. Entonces, en esta cuaresma debemos renovar en nosotros la conciencia de nuestra unión con Cristo, que nos hace ver la necesidad de esa conversión y nos indica los caminos para realizarla. La oración, el ayuno y la limosna son precisamente los caminos que Cristo nos ha indicado. En las meditaciones que seguiremos tratando en estos programas, vamos a tratar de entrever cuán profundamente penetran en el hombre estos caminos, qué significan para él. El cristiano debe comprender el verdadero sentido de estos caminos, obviamente, bueno, pues si quieres seguirlos. Ahora veamos cómo Jesús nos va enseñando a orar. Pero fíjense qué curioso, Jesús va por el camino de la vida en un camino de oración. Y digo, primero debemos hablar de ello antes de otras cosas. Pero diciendo primero, quiero añadir que es de la obra total de nuestra conversión. Esto es de nuestra maduración espiritual. La oración no está aislada de los otros dos caminos que la Iglesia define como el término evangélico de ayuno y limosna. El camino de la oración quizá nos resulta más familiar. Quizá comprendemos con mayor facilidad que sin ella no es posible convertirse a Dios. Eso muchos lo entendemos perfectamente bien. Esa oración nos da esa comunión que nos hace madurar espiritualmente. Eso lo entendemos, sin duda. Y entre ustedes, entre nosotros, que ahora me escuchan, hay muchísimos que tienen experiencias propias de la oración. Yo lo sé. Muchos de ustedes que me están escuchando tenemos grandes experiencias y profundidad en el tema de la oración. Conocemos estos aspectos que nos pueden, y de esto podemos hacer partícipes de ella a los demás, esas experiencias, compartirlas. Porque fíjense,
están diciendo aquí, válgame Dios. Bueno, en efecto, aprendemos a orar orando. Ayer conectamos. Estaba yo aquí viendo en la pantalla que me pide que conecte quién sabe qué cosa. Ayer se contrató una persona para ventas, aquí para la financiera. Y, oh, caray, no se ve aquí. Entonces, me brincó. Entonces, yo le estaba hablando de que ahí vamos a arrancar al ratito, ahorita terminando el programa, vamos a arrancar con una capacitación. Esta persona no tiene experiencia en ventas, pero tiene muchos deseos de crecer. Entonces, bueno, la contratamos, pero le dije, vamos a tomar el curso para que aprendas a vender, empiezas a entender el proceso de las ventas, pero también al mismo tiempo ya empezando a vender. Es decir, viendo la teoría, pero también la práctica. Y en ambos vamos a ir comprendiendo mejor los conceptos de la venta. Entonces, igual aquí, vamos a ir aprendiendo a orar, pero al mismo tiempo orando. Y fíjense, en los evangelios, el Señor Jesús nos ha enseñado a orar, ante todo, orando Él mismo. Y podemos leer en varios pasajes, como en Lucas 6, que dice, y Jesús pasó la noche orando. Y también por ahí, en otro texto, San Mateo dice, subió al monte apartado para orar, llegada la noche estaba ahí solo. Y constantemente vamos a ir leyendo en los evangelios que Jesús muchas veces se apartaba de todos para orar. En algunas ocasiones, como dice San Mateo, ahí en el capítulo 14, Jesús pasó la noche orando. Cuando la última cena, terminó la cena, los invitó a ir a orar a los discípulos, a los apóstoles, ¿sí? Es decir, antes de su muerte, antes de ese proceso de su pasión, al ser detenido, primeramente fue a orar al Monte de los Olivos y animó a los apóstoles a orar. Y él mismo, puesto de rodillas, oraba. ¿Cómo era su oración ahí en el huerto de los olivos? Tenía angustia, oraba más intensamente. Lucas 22 lo dice. Y solo una vez, cuando le preguntaron los apóstoles, allí en Lucas 11 le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Es decir, ¿qué habrá pasado con los apóstoles? Que de estar viendo que Jesús de repente se apartaba para orar y constantemente estaba en ese proceso, en esos momentos en el que se aislaba a orar, que tanto lo vieron los apóstoles, que le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y fíjense, no fue cuando los llama a todos, a los 12, que no, en ese momento no les enseña a orar, no les enseña el Padre Nuestro, que fue como les enseña a orar. No, fue un proceso que duró 2 años. Los primeros 2 años de la vida pública de Jesús, en donde estuvieron los apóstoles con él, ellos primero vieron, aprendieron del ejemplo de Jesús. Y fue tanto esa necesidad de querer, quizá decir, porque no sé si se han fijado,
que luego ves a una persona haciendo algo, orando, no sé, haciendo algún por ejemplo, en mi caso, cuando estoy pintando, hay gente que dice, ay, qué padre pintas, ¿no? O sea, tú ves a alguien jugando un deporte o cocinando y tú dices, ah, oye, qué padre cocinas o qué padre haces esto, ¿sí? Nos admira cuando una persona hace bien las cosas. Entonces, cuando los apóstoles ven en Jesús, qué hermoso ora, qué hermoso se comunica con Dios. Pues llega un momento en que ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús enseña esa oración, que es considerada la oración perfecta, como es el Padre Nuestro. Y fíjense, dado que es imposible encerrar en un breve tema dentro de este programa todo lo que se puede decir a lo que se ha escrito sobre el tema de la oración, yo quisiera poner en relieve una sola cosa. Todos nosotros, cuando oramos, somos discípulos de Jesús. No porque repitamos las palabras que Él nos enseñó alguna vez. Esas palabras sublimes, contenido completo en esta oración. Somos discípulos de Cristo incluso cuando no utilizamos estas palabras. Somos sus discípulos solo porque oramos. Dice San Agustín, escucha al maestro que ora, aprende a orar efectivamente para que esto, oró él, para enseñar a orar. ¿Sí? Entonces, quienes seguimos a Cristo, somos o debemos de ser hombres de oración. Y orar no solamente es hacer oraciones repetidas como el Padre Nuestro, la Ave María, no solamente, sí, eso es oración, pero no solamente en eso. Una oración también puede ser esos momentos de comunicación con palabras espontáneas, con esos sentimientos que traemos muy dentro de nosotros y que le expresamos a Dios. Eso es oración. Fíjense, un autor contemporáneo escribe, puesto que el fin del camino de la oración se pierde en Dios, nadie conoce el camino excepto el que viene de Dios, Jesucristo. Es necesario fijar los ojos en Él solamente, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él ha recorrido el camino en las dos direcciones. Es necesario por eso poner en nuestras manos nuestra oración y de ahí partir. Entonces, orar significa hablar con Dios. O diría aún más, orar significa encontrarse en con el único verbo eterno, a través del cual habla el Padre y que le habla al Padre. Este verbo se ha hecho carne para que nos sea más fácil encontrarnos con Él, pero también dentro de esa palabra humana que es de la oración. Esta palabra puede ser muy imperfecta a veces, ¿sí? Como humanos no hemos alcanzado esa perfección en la oración. Puede faltarnos muchas cosas. Sin embargo, esta incapacidad de nuestras palabras humanas se completa continuamente con el Verbo, con Jesús, que se ha hecho carne para hablar al Padre con la plenitud de esa unión mística que forma con Él cada hombre que ora. Que todos los que oran forman o formamos parte con Él.
Cuando estamos haciendo oración, nos fundimos en ese Hijo de Dios que se hace carne. Jesús se hace carne como nosotros. Entonces nuestra oración humana, diríamos nuestra oración carnal, se une a la oración de Cristo. Así como Cristo se une a nosotros en carne, nosotros nos unimos en la oración con Cristo, que siendo nuestra oración imperfecta, se hace perfecta a través de Cristo hacia el Padre. Esta particular unión con el Verbo está la grandeza de nuestra oración, su dignidad y de algún modo su definición. Es necesario, sobre todo, comprender bien la dignidad de la oración. Oración de cada uno de nosotros y también de toda la iglesia orante. Es decir, es grande la oración nuestra, pero es mayor cuando oramos todos juntos. Por eso Cristo dice, el que se una, dos o más en mi nombre, ahí estaré yo. Y si 2 o 3 se reúnen o más en oración, nos convertimos en una iglesia orante, entonces esa oración da más fuerza. La iglesia llega, en cierto modo, tan lejos como la oración. Donde quiera que haya un hombre que esté orando, ahí está la iglesia participando del cuerpo místico de Jesús. Ahora veamos, analicemos un poquito la plegaria del Padre Nuestro. Es necesario orar basándonos en este concepto esencial de la oración. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, su respuesta fue pronunciar estas palabras de la oración del Padre Nuestro, creando así un modelo concreto, pero al mismo tiempo universal. De hecho, todo lo que se puede y se debe decir al Padre está encerrado en estas 7 peticiones que todos nos sabemos de memoria y que muchas veces las decimos tan de corridito y tan de memoria que no nos percatamos de lo que estamos diciendo en conciencia. En estas 7 peticiones hay una sencillez tal que hasta un niño las aprende. Y a la vez también se ve una profundidad tal que se puede consumir una vida entera en meditar el sentido de cada una de ellas. ¿No creen así? ¿No nos habla en cada una de ellas una tras otra de lo que es esencial para nuestra existencia? Dirigida totalmente a Dios, al Padre. ¿No nos habla del pan de cada día, del perdón de nuestros pecados, como también de perdonar a los demás y al mismo tiempo, preservarnos de la tentación y de librarnos del mal? ¿No has vivido en tu vida en algún momento cualquiera de estos 7 plegarias que hacemos en el Padre Nuestro? ¿No has visto que de repente en tu casa no hay de comer y que por alguna razón se llega la comida? ¿No has sentido esa paz cuando le pides a Dios perdón a través del sacramento de la conciliación, de la reconciliación? ¿No has sentido esa paz? ¿O cuando perdonas? ¿No te has dado cuenta en algunas ocasiones en la que por alguna tentación tú decías, chin marín, voy a hacer esto, cometer un pecado? Pero de una forma misteriosa no se dan las cosas.
y dices, Dios me libró del mal. Cuando Cristo, respondiendo a la pregunta de los discípulos, enséñanos a orar, pronuncia las palabras de su oración. Enseña no solo las palabras, sino enseña que en nuestro coloquio con el Padre debemos tener una sinceridad total y una apertura plena. La oración debe abrazar todo lo que forma parte de nuestra vida. No puede ser algo suplementario o marginal o egoísta. Todo debe encontrar en ella su propia voz. También todo lo que nos oprime, de lo que nos avergonzamos, lo que por naturaleza nos separa de Dios. Precisamente esto, sobre todo esto. La oración es la que siempre, primera y esencialmente, derriba la barrera del pecado y el mal. Pueden haber levantado entre nosotros un muro, pero la oración rompe con ese muro y nos acerca a Dios. A través de la oración, todo el mundo debe encontrar su referencia justa. Esto es la referencia hacia Dios. Yo les decía al principio del tema del programa, les venía empezando a decir, el ayuno, la oración y la limosna es una invitación a la conversión hacia Dios. Entonces la oración, dentro de mi mundo interior y también el mundo objetivo en el que vivimos tal como lo conocemos, debe haber esa conexión. Quiere decir que yo todo lo que hago, mi trabajo, si hago la comida, si enseño, si le ayudo a mi familia en alguna la tarea, lo que sea, a mis hijos, cualquier acción que yo haga tiene que estar encaminada hacia encontrarnos con Dios. Y puede sonar raro. Sin embargo, la oración por excelencia nos da esa catapulta hacia Dios. Y si nos convertimos a Dios, todo en nosotros se dirigirá hacia Él. Entonces, si en mi oración yo me estoy acercando hacia Dios, haga la comida, esté trabajando, me esté bañando, le esté ayudando a mis hijos con la tarea, esté arreglando el jardín, todo va a conducir hacia Dios. Así es que la oración es la expresión precisamente de dirigirse hacia Dios. Y esto es al mismo tiempo nuestra conversión continua, nuestro camino. Ir avanzando y avanzando y avanzando a través de la oración, de irnos acercando más y más hacia Dios. Fíjense, déjenme les digo aquí, en el libro de Isaías, Isaías 55. Dice, del mismo modo que descienden la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve a ella vacío, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y produzca pan para comer. Así será la palabra de mi boca. No tornará a mí de vacío, pues realizará lo que me he propuesto y será eficaz en lo que le mande. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la acción de Dios, que baja como la lluvia, como la nieve que cae sobre la tierra y ayuda a germinar el producto del campo,
creando alimento para Dios, para el hombre, así la palabra de Dios no puede llegar al hombre, a su alma, y no germinar, no dar frutos de santidad. La palabra de Dios, que es un alimento, es una forma también de oración. De hecho, hay un ejercicio de oración que se llama Lectio Divina, que nos ayuda precisamente a orar meditando la palabra de Dios. Entonces la oración es el camino del verbo que abraza todo. Todo lo que somos de nosotros, de nuestra vida. La oración va abrazando todo desde la perspectiva de Jesús. Todo lo que vivimos y hacemos en nuestra vida va encaminado hacia ese abrazo de Dios. Por eso cuando pecamos, es decir, cuando nuestras acciones van en sentido contrario, le estamos dando la espalda a Cristo que nos abraza. O sea, imagínense que Jesús se encuentra contigo, te abre los brazos. Cuando oramos, nosotros lo abrazamos, pero cuando pecamos, le estamos dando la espalda. Le estamos diciendo, no quiero que me abraces. Entonces, este camino del Verbo eterno que atraviesa lo íntimo de nuestros corazones, que vuelve a llevar al Padre todo lo que en Él tiene su origen. La oración es el sacrificio de nuestros labios. Es, como escribe San Ignacio, agua viva que susurra dentro de nosotros y dice, ven al Padre. La oración, pues, entonces, nos invita y nos llama a que vivamos en plenitud esta Cuaresma. Esta Cuaresma no la podemos vivir sin la oración, sin la penitencia, sin el ayuno y sin la limosna, tema que vamos a ver de aquí 8 días. Así es que yo los invito a que vivamos con mayor plenitud esos momentos de oración. Ya por ahí les había comentado que empezamos a rezar todos los días el rosario. Y créanme que como cuando vas al gimnasio, quien ha ido al gimnasio, pues a veces da flojera. Pero al principio la flojera tiene más fuerza, porque no hemos creado el hábito. Y vamos a hacer ejercicio y duelen los músculos. Cuando estás haciendo pesas, hasta bajar de la banqueta te duele al principio en las piernas. Y bueno, a mí me daba risa cuando yo hacía eso. Me daba risa porque yo sentía como mis piernas empezaban así a temblar de que no podía bajar la banqueta. Entonces dolía. Nos incapacitaba prácticamente. Pero seguimos haciendo ejercicio y ese ejercicio, conforme lo seguimos haciendo, fue disminuyendo el dolor, fue disminuyendo esa sensación de incapacidad. Y con el tiempo desapareció. Entonces llegó un momento en que íbamos al gimnasio y hacíamos incluso hasta ejercicios más fuertes, más pesados, pero ya no sentíamos dolor, ya no nos incapacitaba, ya no nos generaba una sensación de inutilidad. Al contrario,
nos ponía como que más despiertos, más fuertes. Obviamente, bueno, ya no quiero entrar en más detalles, pero obviamente combinándolo con algunos otros tipos de ejercicios, porque a veces mucha pesa nada más, pues también te hace como que más torpe, ¿verdad? Así, no sé, hay que combinarlo. Pero, regresando al tema de la oración, al principio duele y da flojera. Y tú dices, ching, ay, tengo que rezar. Pero lo sigues haciendo, aunque duela. Lo sigues haciendo, pero cada día que pasa se va haciendo más común. Y vuelvo a repetir, no tiene que estar encasillado en una simple oración o en una sola oración como puede ser rezarte un Padre Nuestro, pero que lo dices como un perico. De nada sirve, aunque sea la oración perfecta, pero si tú la dices como periquillo, pues no tiene una razón. Pero si tú al despertar, tu primer pensamiento es hacia Dios, agradeciéndole porque amaneciste en este día, porque en apariencia todavía no te mueves de la cama, en apariencia todo está bien, y entonces te levantas. Continúas en esa oración porque sigues, ay Dios mío, pues qué bueno que estoy bien. Te levantas al baño, todo perfecto. Bajas a desayunar, agradeces a Dios porque tienes que desayunar, que tienes un trabajo. Entonces fíjate cómo tu vida se va convirtiendo en una oración constante. No solamente encasillada en estar repitiendo una oración, sino que tu vida se va convirtiendo en una oración constante. Y hubo quien, en algún momento, por ejemplo en mi caso, me decía, ¿y tú rezas al levantarte? Y a veces decían, no rezas al levantarte. Pero bueno, tampoco tiene que prenderse un foco o ponernos verdes o para que se note que estamos rezando. Cuando tú aprendes que tu vida es una constante oración, que hagas lo que hagas, estás en una constante oración, eso te va acercando a Dios. Y eso te va haciendo una conversión constante hacia Dios. Y entonces, en esa conversión hacia Dios, tú vas a vivir con mayor fuerza el amor. Y el amor dirigido hacia los seres humanos, hacia tus seres queridos, hacia las personas extrañas también, hacia tus clientes, hacia tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y también empiezas a ser más condescendiente, más paciente, te enojas menos, vives con mayor alegría, pero una alegría cimentada en una profunda paz. Entonces te agrede, porque habrá unos que no están en la misma sintonía, entonces llega de repente alguien y te agrede, te ofende, y tú dices, y tú así mira como el Dalai Lama, como un monje, no te mueve nada, y estás en completa oración. Y llegan y te mueven, te sacuden, te ofenden, te golpean y tú, tranquilo. Tranquilo porque estás en constante oración. Haciendo ayuno y realizando nuestra oración nos va a llevar al tercer pilar, que es el que vamos a ver la próxima semana. Y esperamos que ahora sí el sistema nos permita salir al aire sin ningún problema. Yo les pido que oren mucho por nosotros, por este programa y bueno,
por nuestros dos programas, porque también la oración ayuda hacia los demás. La oración no solamente es hacia nosotros. Acuérdense que el Papa Francisco, cuando salió por primera vez como Papa, dijo, después de, fíjense, pidió oración por Benedicto XVI. Luego pidió que oráramos por él. Es el Papa que más pide que oremos por él. Qué hermoso, de verdad. Esa oración constante la necesitamos todos. He de decirles que cuando yo estoy orando, estoy pidiendo por todos ustedes, por todos. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, con esto termino, cuando estaba en el seminario, y yo salía, iba a la parroquia donde yo asistía aquí en Irapuato, en la parroquia Los Dolores. Y pues andaba yo con la sotana de seminarista ahí en la parroquia. Entonces la gente se fue dando cuenta, pues que yo andaba en el seminario. Entonces hubo gente que se acercaba a mí y me decía, Pepe, tú que estás ahí en el seminario, ora por mí. No puedo decir que mucha gente, pero sí bastante gente se acercó a mí y me decía, ora por mí, ora por mí. Esa era la frase de mucha gente. A mí me abrumaba mucho, ¿saben? Me abrumaba mucho que se me olvidaran el nombre de las personas o que olvidaran las personas que me habían pedido que orara por ellos. Y así fue mucho tiempo. Luego, ya en estos últimos años, la gente sigue diciéndome lo mismo. Ora por mí, ora por mí. Y entonces un día me ilumina Dios diciéndome, compadre, pues no puedes decir todos los nombres, o sea, es imposible que no se te vaya a olvidar alguno. Entonces Dios me dio un secretito. Me enseñó una frase. Entonces hoy le digo a Dios cuando estoy rezando, Señor, te pido por cada una de las personas que en toda mi vida me ha pedido que ore por ellos. Por cada uno de ellos. ¿Tú sabes quiénes son? ¿Tú sabes sus necesidades? Yo no me acuerdo de todos, pero tú sabes quiénes son. Así es que, Señor, ayúdalos, escúchalos. Te pido por ellos. Y miren, se acabó. Solucionado todo, porque ahora sí no se me va nadie. Así es que todos los días, cada día, estoy orando por ustedes. Yo les agradezco mucho, oren por nosotros, oren porque estos ataques que ustedes han vivido, han visto, evidentemente, que el mal, el demonio no quiere que esto salga a la luz y de una o de otra manera va y destruye y crea conflictos para que estos programas no salgan. Así es que oremos para que estos programas salgan al aire. Les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana.